Y lo primero que quiero hacer es un poco anuncios parroquiales, como dicen por acá en Colombia. Entonces, el aviso parroquial es, recuerden que este sábado termina la parte de fundamentos de programación básica. Si ustedes quieren seguir, no hay nada que tengan que hacer, ignoren la fecha, pero si no pueden seguir por cualquier razón, todo es respetable. Entonces, por favor, comuníquense, o sea, respondan el correo o respondan por Discord, pues para organizar, entregarles un certificado. Pero como les digo, si ustedes quieren continuar, entonces ignoren la sesión del sábado. La sesión del sábado es netamente para la gente que ya no puede continuar el bootcamp, ¿no? Y tengan también en cuenta que el hecho de que no puedan continuar ahorita no significa como que nunca más puedan hacer el bootcamp, porque la intención de este bootcamp es hacer una versión cada año. Yo creo que nunca más vamos a volver a hacer una sesión que termine en diciembre, como es esta versión, pero definitivamente cada año va a haber un bootcamp de este estilo. Entonces, si por alguna razón sienten que ahorita no pueden terminar el bootcamp, el próximo año se pueden volver a unir y terminar, completarlo y sí, y como continuar con esa segunda parte. Entonces, de nuevo, ignoren el evento del sábado a menos que quieran parar el bootcamp. Si quieren continuar, no necesitan hacer nada. El sábado hagan lo que quieran hacer, pero la sesión del sábado es solo si ustedes sienten que no les queda fácil continuar con el bootcamp ahorita. Y como les digo, acuérdense, si ahorita no lo pueden terminar, el próximo año habrá otro, y si no es ese año, el siguiente, y así sucesivamente. Entonces, espero que encuentren como la mejor manera que encuentren. Dime, Rubén. No, profe, pues primeramente, pues muchas gracias. A mí este curso me encanta porque creo yo que eso de resolver ejercicios es lo que me ha estado funcionando, ¿no? Para poder aprender, así que voy a continuar yo en mi caso, como se lo dije. Gracias, profe. No, mire, de verdad, no sé si yo les había contado esto, pero se los cuento de nuevo. Cada vez que yo decía, quiero escribir un material nuevo, todo el mundo me decía, pero Carlos, ¿usted cómo es de bruto? Si es que en Internet ya se consigue todo. Y es como, no, en Internet no se consigue todo. La razón por la que escribí el material es porque no hay suficientes ejercicios que estén conectados como con un material para que la gente aprenda. Entonces, gracias Rubén por esas palabras, me alegra un montón. La última cosa que les quiero pedir antes de ya arrancar con el tema, que como les digo, hay harto temita hoy, es una recomendación, y es que sí, yo a veces trato de decirle a la gente como gente que no está tomando el bootcamp como, oiga, busquen mis videos y ahí hay un curso que creo que vale la pena. Entonces cuando ponen programación básica Java, pues resulta que aparezco como en el lugar 25 de la lista, entonces pues es difícil encontrarme. Una cosa que me ayuda un montón a que otras personas encuentren el video es que cuando vean un video, además de darle like o manita arriba, dejen un comentario, ¿sí? Aparentemente a YouTube le gusta o recomienda cosas que generan interacción en las personas. Entonces, sea que quieran escribir que les gustó el video, o sea que quieran escribir sobre algo que les suscitó el video, o si tienen preguntas, lo que sea, me ayuda un montón, y eso hace que otras personas puedan encontrar el video, los videos en YouTube más fácil. Entonces, les agradezco mucho si les genera la inquietud de hacer algún comentario en algún momento. Pero bueno, empecemos entonces, como les digo, y empecemos con un viejo conocido que era nuestra función es triángulo. Entonces, la función es triángulo la habíamos hecho en algún momento cuando estábamos viendo operadores, si mal no recuerdo, ignoren todo lo que habían visto antes. Si mal no recuerdo, en operadores, y digamos que es un ejercicio bonito porque, como les contaba yo, cuando a mí me dicen que revise si tres lados forman un triángulo o no,
inmediatamente lo que la gente dice es, tengo que saber cuál es el menor y cuál es el de la mitad y cuál es el mayor. Y esta implementación demuestra que no es cierto que necesite saber eso, solo necesito saber la suma de los lados menores y para saber la suma de los lados menores, nunca tengo que saber si A, B o C es el menor y cuál es el del medio, ¿no? Pero bueno. Pero obviamente una forma alternativa de hacerlo sí sería, ok, quiero tratar de averiguar cuál es el mayor y cuál es el siguiente mayor y cuál es el siguiente mayor. Y este hack que hicimos, porque es un poco un hack, funciona muy bonito con tres variables, pero ¿qué pasa si son cuatro? ¿Y qué pasa si son cinco? ¿Y qué pasa si son seis? Y así sucesivamente, y obviamente esto se vuelve inmanejable si realmente estamos tratando de analizar valores sueltos. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento, cuando hacemos este tipo de análisis con mucha información, mucha, entiéndase, el número que para el caso sea mucha, resulta que es útil empaquetar las cosas de alguna manera, tenerlas todas, que yo pueda hablar de esa información como como una sola cosa, ¿sí? Como toda la información, pero también tenga acceso a decir, claro, entonces en este paquete está un primer elemento y un segundo elemento y un tercer elemento y hacer ya cosas como más individuales. Y esos son los arreglos básicamente en programación. Es una manera en que yo puedo empaquetar cosas del mismo tipo, siempre tienen que ser del mismo tipo, y al empaquetarlas puedo hacer ciertos análisis puntuales sobre esa información y sin perder como el acceso a cada elemento en común, ¿no? Entonces, ¿cuál es la operación que nos sirve en este caso? Pues necesito ordenar de alguna manera los tres valores, los tres parámetros que me están dando. Entonces, vamos a crear un arreglo para eso, llamemos mi arreglo lados, y tiene esta sintaxis que es eh, terriblemente críptica la primera vez que uno lo ve, uno ya después se acostumbra un poquito, y es esta idea de, ok, new, entonces ya habíamos visto new cuando hacíamos string builder, los arreglos también necesitan new, el tipo de cosa que quiero guardar en el arreglo y la manera en que yo le digo que es un arreglo definitivamente es con estas llaves cuadradas, ¿sí? Entonces, esto lo pueden entender como nuevo arreglo de doors. Y hay dos maneras de darle valores a un arreglo. Esta es una manera de inicializar un arreglo por enumeración, ¿sí? Entonces, cuando yo conozco los valores anticipadamente, entonces puedo crear una lista de esos valores separadas por coma entre estas llavecitas y él ya entiende, ah, ok, entonces me están pidiendo un arreglo de doubles de tamaño 3. ¿Por qué sé que de tamaño 3? Porque en la lista de numeración hay tres elementos y el primer elemento es A y el segundo elemento es B y el tercer elemento es C. Y como les digo, de ahora en adelante, en lados, estoy moviendo los tres valores al mismo tiempo, los tengo de alguna manera empaquetados y si necesito, puedo de todas maneras conocer cada elemento en particular. Ya vamos a ver cómo. Entonces, Java, que es lindo, es amable con los programadores, me regala una clase que se llama Arrays, que tiene un método que se llama sort, que recibe todo tipo de arreglos y efectivamente los ordena de menor a mayor. ¿Sí? Entonces, después de que yo llamo arrays.sort, estoy seguro que los valores que están en ese arreglo han sido cambiados de posición de manera que están siempre de menor a mayor. Entonces, listo, una vez que tengo elementos empaquetados en un arreglo, la manera en que puedo hacer referencia a cada uno de ellos es a través de índices
y así como los índices en los strings arrancaban en cero, los índices en los arreglos también arrancan en cero. De hecho, no es coincidencia. Realmente lo que pasa por debajo de un string es que hay un arreglo de caracteres y todo lo que yo hago con un string tiene que ver con índices, pues porque por debajo está el arreglo en donde los estoy guardando. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es el lado más pequeño? Es lados en la posición cero y en los arreglos no hay un método como tal, no hay un punto algo, es simplemente usar la notación de llaves cuadradas y vale la pena comentarlo. Esto es en Java y en un millón de lenguajes más que existen sobre la faz de la Tierra, ¿sí? Esta es una de esas sintaxis que todos los lenguajes, por críptica que sea, pues la han tratado de mantener porque si hay gente que conoce esa sintaxis en un lenguaje, pues es útil que también la puedan usar en este. ¿Sí? Entonces, lados en la posición ceros es el lado menor y acordémonos que lo que queremos garantizar es que la suma de los dos lados menores sea estrictamente mayor que el tercer lado, ¿no? Entonces, esa sería otra manera de implementar la función es triángulo, en este caso, literalmente ordenando los valores y dándole, después sacando esos valores individuales, pues para poder hacer la sumatoria, ¿sí? Entonces, bueno, esto es, como les digo, una de las maneras en que pueden crear un arreglo, pero a veces pasa que yo desee cuántos valores quiero guardar, pero en ese momento no tengo los valores porque los tengo que generar de alguna manera. Entonces, además de la inicialización por listado, pues puedo hacer otra cosa que es crear primero el arreglo y después en cada uno de los índices pues guardar manualmente algún valor, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Simplemente creo primero el arreglo y aquí sí le tengo que dar el tamaño. Es muy importante que él sepa cuál es el tamaño y de hecho el tamaño de un arreglo no puede cambiar nunca. Si yo tengo que agrandar un arreglo o achicarlo, básicamente lo que estoy haciendo es crear otro arreglo con el tamaño que yo necesite, pero no existe algo como eh, agrandar un arreglo o hacerlo más pequeño. Entonces, bueno, sí, entonces yo creo el arreglo por un lado y por el otro lado, entonces puedo decirle sí, en la posición cero guarde A, en la posición uno guarde B, en la posición 2 guarde C y sería exactamente equivalente a lo que habíamos hecho antes. Simplemente son dos maneras de hacerlo y obviamente puedo meter esto en un ciclo y de nuevo recorrer cada posición del arreglo y en cada posición llamar una función que genere un valor exacto o tener una variable que voy incrementando o alguna cosa. Pero bueno, esas son las dos maneras en que yo creo un arreglo, pero el concepto siempre es el mismo, ¿no? Tengo valores que están agrupados, pero también tengo acceso a esos elementos y de nuevo los elementos tienen una posición, como tienen una posición, tienen también un índice que es el que me permite acceder a esas posiciones. Entonces, básicamente, ese es el concepto de arreglos. ¿Por qué es importante los arreglos? Porque literalmente es el último concepto que necesitan de alguna manera para codificar cualquier cosa que tengan en la cabeza. Aunque no lo crean, por un tiempo largo, los lenguajes solo ofrecían estas herramientas y literalmente con esto era que la gente hacía cualquier cantidad de software. Entonces, como les digo, digamos que hay como una idea que falta, que sería como agrupar diferentes variables, pero pues también puedo tener variables sueltas y como les digo, hay mucha gente que conozco que hace programas para su vida diaria utilizando solo los conceptos que hasta aquí estamos viendo
Obviamente lo que hace falta es que, no sé, si tienen un interés muy puntual en algo, por ejemplo, quiero escribir archivos, que no está en el alcance de este bootcamp, pues pueden buscar la librería que se usa para escribir archivos y una vez que aprenden esa librería, ya pueden escribir código con estas herramientas. Entonces, por eso es que de alguna manera este tema es como el final de los fundamentos de la programación básica, porque de verdad no hay muchas cosas adicionales que la gente haga que evite que ustedes hagan cualquier programa que se imaginen. Lo que sigue de aquí para allá de alguna manera son mejores maneras de hacer cosas que se pueden hacer con las herramientas que ya tenemos, pero básicamente estas son las herramientas, ¿sí? Entonces, em, ese es como el cierre de esta parte de programación básica que les estoy diciendo. Bueno, y em, pueden pensar un poco como, bueno, pues claro, cuando teníamos strings, teníamos todas estas funciones chéveres de index of y teníamos contains y los arreglos son mucho más básicos, de alguna manera están hechos casi que para que la funcionalidad esté en otra parte. Entonces, como les contaba, el mejor amigo de los arreglos en Java es esta clase Arrays. Arrays tiene algunos de los métodos que son, digamos, como equivalentes en strings. Y lo que no hay en Arrays, pues sí tocaría crearlo de alguna manera nosotros. Como les conté, hay otro concepto en Java que se llama colecciones, que de alguna manera son como arreglos que tienen un montón de funcionalidad adicional, pero como les digo, pues uno podría hacer cosas con arreglos de alguna manera. Entonces, sí, esos son los arreglos y los mejores amigos Arrays. Hay algunos métodos adicionales de Arrays que vamos a estar viendo. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre un arreglo y cualquier otro tipo de dato que hemos usado? Realmente nada, ¿sí? Desde el punto de vista de tipos de datos, un arreglo es exactamente igual que un entero o que un string o que un local date. Entonces, todo lo que podríamos hacer con esos tipos de datos los podemos hacer nosotros con arreglos. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa hemos hecho que es importante? Recibir tipos de datos como parámetros. Entonces, hagamos eso. Entonces, quiero crear una función que calcule el promedio de un montón de valores. Entonces, voy a crear una clase que se llame aritmética y eso por además de tal vez estadísticas, pero por ahora lo voy a dejar ahí. Como les digo, es muy normal que uno en programación diga, ah, yo creo que lo voy a dejar acá y después dice, no, ¿sabe qué? Yo creo que deberíamos cambiarlo. Entonces, si en algún momento encuentran que hay un nombre que no les gusta, lo pueden cambiar después, ¿no? Entonces, ¿cómo recibo un arreglo como un parámetro? De la misma manera que recibo cualquier tipo de dato, simplemente le digo el tipo de dato, le doy un nombre y con eso ya tengo el arreglo. Entonces, eso también es súper importante. Cuando piensen en el tipo de dato de un arreglo, es este, ¿no? Es double y las llavecitas. Eso es lo que le dice al compilador es, em, que es un arreglo. Y si, Oliver, de nuevo, solo puedo guardar un tipo de cosa en los arreglos. Entonces, si yo digo que son doubles, solo puedo guardar doubles. Si trato de guardar otra cosa que no sean doubles, me regaña y me dice que no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, ya de ahí para allá, ¿cómo hago el promedio? Pues simplemente puedo generar una variable suma y puedo recorrer mi arreglo posición por posición. Así como los strings tienen un método que se llama length, los arreglos tienen algo que no es un método, sino es una propiedad. Y como es una propiedad, no lleva
paréntesis. Si ustedes creen que es confuso, sí, es confuso. No les voy a negar que es una de esas cosas que al principio uno no, pues parece como arbitraria y sin sentido. Hay una razón de ser de por qué en strings tiene paréntesis y en arreglos no tiene paréntesis. Tampoco es que tenga, o sea, tampoco es que valga la pena como aprendérselo. Como les digo, ojalá autocompleten la mayoría del código que ustedes están escribiendo y autocompletar sabe si lleva paréntesis o no lleva paréntesis, pero de todas maneras es útil que tengan en cuenta eso, ¿no? En arreglos no tiene paréntesis y en strings sí tiene paréntesis, ¿no? Y aquí podemos entonces decirle, listo, coja el elemento en la posición y agregue su valor a suma y al final retorne suma y ahí tendríamos una función que recibe como parámetro un arreglo de doubles y si yo quisiera saber qué estoy haciendo, entonces de nuevo puedo crear mi arreglo, hagámoslo por inicialización y lo inicializamos con valores, ay, me quedaron por fuera. Entonces, esto, y si yo le digo a esto que quiero llamar a la función aritmética punto promedio, le paso mi arreglo y llamo a esto y obviamente no estoy hallando el promedio, estoy hallando solo la suma. Entonces, corrijamos eso de una vez. A la sumatoria de todos los elementos, lo divido por la cantidad de elementos, eso sí me da el promedio y ahora sí me está dando el promedio. ¿Sí? Entonces, de nuevo, no tienen mayor diferencia con los demás tipos de datos, así como hay operaciones que tienen sentido con ciertos tipos de datos y otros no. Los arreglos tienen eso, pero todo lo que yo puedo hacer con un tipo de dato lo puedo hacer también con los arreglos, ¿no? Y otra cosa que es súper importante que también de alguna manera estaba implícito en mis ejercicios, eh, ya voy para allá, Oliver, que iba medio implícito en los ejercicios de ciclos, es que hagamos algo que sea como arreglos utils, es que no significa que yo los arreglos los tengo que recorrer de una manera particular, ¿no? Puede haber diferentes maneras de recorrerlos, todo depende de lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer una función que me diga si un arreglo es siempre es creciente? Y es creciente significa, pues, básicamente que está ordenado, ¿no? Que si yo miro un elemento, ese elemento siempre es menor que el siguiente elemento del arreglo, a menos que sea el último, en cuyo caso, pues, el último no me interesa. Entonces, digamos que quiero eso, ¿no? Tengo un arreglo, quiero saber si el arreglo es creciente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues listo, tengo que recorrerlo, eso es claro, pero de nuevo, lo que quiero hacer es decir como, ok, este elemento en donde estoy lo quiero comparar con el de al lado y si voy a compararlo con el del lado, eh, pues ahí reviso que sea mayor y bueno, pues tomo una decisión, ¿no? Entonces, no tengo que arrancar en cero, en este caso no tendría sentido y obviamente tengo que llegar hasta el final de mi arreglo para comparar todos y voy eh, aumentando el índice hacia la derecha y acá es donde puedo preguntar como listo, quiero revisar que el elemento de la izquierda de donde estoy yo es estrictamente menor. Dije que era creciente, ¿verdad? Sí, obviamente dije que era creciente, entonces hagámoslo al revés en el sentido de ordenados, pues lo que quiero saber es que el de al lado es al menos mayor o igual que yo. Entonces, eso sería un poco
la manera de resolverlo, si eso es cierto, entonces em, quiero saber es al revés, ¿no? Entonces, si el elemento es estrictamente menor, es creciente. Si el elemento es mayor o igual, no es creciente. Y acá ya puedo retornar falso porque encontré un valor al menos en donde no se está cumpliendo la característica de ser siempre creciente, ¿no? En este caso sí, no es estrictamente que los ordene, sino que siempre sea un elemento mayor que el anterior, ¿no? Entonces, ¿cómo se recorre un arreglo? Depende de lo que ustedes necesiten, pueden arrancar en cero. Obviamente esta función también se podría escribir de derecha a izquierda, empezar en el último elemento y llegar hasta el elemento, hasta el índice uno y comparar también con el de la izquierda. Sí, entonces, de nuevo, no hay un orden correcto para recorrer los arreglos, simplemente pueden hacer el ciclo que a ustedes les convenga, ¿no? Y otra anotación importante que también se la he hecho a algunos en los ejercicios de ciclos, en este caso van a ver que mis ciclos tienen la variable i. Y tiene sentido porque estoy hablando de índices. Pero por favor, quítense de la cabeza que todos los ciclos necesitan una variable que se llame i, porque no es cierto. Y tiene sentido en algunos casos, pero si yo estoy haciendo un ciclo para otras cosas que no tienen que ver con índices, definitivamente i es el peor nombre que yo le puedo estar dando a mis variables. Entonces, como les digo, busquen el nombre apropiado al contexto. Listo. Algo muy importante que conecta con una pregunta que quedó ahí pendiente. Si ustedes van a Rise, van a encontrar un montón de métodos. Como les digo, hay un montón de métodos de esos que me parecen muy útiles. Y alguien podría decir como no, voy a estar súper, voy a estar, ¿qué? Voy a estar muy ingenioso de una buena manera y voy a llamar esto momentáneamente es creciente inmutable. Ya vamos a hablar un poco más de eso y decir, no, voy a ser más ingenioso y entonces voy a hacer una copia del arreglo, voy a ordenar la copia del arreglo y después voy a comparar esos dos arreglos y eso definitivamente me da la medida de si es creciente o no, porque obviamente pues va a ser creciente si ordenado me da igual. Entonces, muy importante, Arrays tiene un método que se llama copy y efectivamente puedo hacer copias de arreglos y tiene unos parámetros que parecen raros al principio y es que me toca decir de cuántos elementos quiero hacer la copia y no hay una manera de decirle como en Superstring que yo si no le decía en dónde quiero hacer el corte él entiende que es hasta el final. Bueno, en copyof no existe eso, solamente puedo eh, tengo que especificarle que son todos los elementos, pero si alguna vez quisiera hacer otro arreglo de la mitad de elementos, pues simplemente le paso otro parámetro distinto y ya, ¿no? Entonces, como les contaba, puedo decirle a eh, Java que ordene esa copia y después de ordenar esa copia, puedo llamar a un método que se llama equals y le digo que me compare los dos arreglos y ese método es tan hermoso y bonito que hace lo que yo espero que haga. Recorre cada uno de los arreglos, revisa que en la posición esté el mismo elemento y revisa que tenga, que todos los elementos que hay en uno estén en el otro, ¿no? Entonces, súper importante que sepan que, de nuevo, Arrays tiene un montón de cosas que son súper chéveres. Porfa, en algún momento sáquenle tiempo y revisen la documentación de Arrays porque efectivamente hacen cosas súper, súper chéveres. Bueno, eso en cuanto a los tipos
cosas que puedo hacer con un arreglo. Acuérdense que los puedo recibir como parámetros, los puedo recorrer de diferentes maneras. Pero quedémonos en esto un poco que es importante. Entonces, supónganse que yo les digo que queremos hacer una función para hallar el valor máximo que hay en un arreglo. Entonces, llamemos esto max y de nuevo digamos que esto es un arreglo de dos, ¿no? Entonces, ya no tengo las restricciones de alguna manera de que solo sean tres y entonces dependiendo de la cantidad de elementos llamo a map.max y los anido de formas locas, sino que realmente quiero, ok, tengo un montón de variables, dígame cuál es la mayor. Entonces alguien que acaba de aprender sobre sort puede decir como, claro, si yo ordeno esto, entonces sé que al final esto tendría que regresar un boolean no, un double, qué pena. Listo. Y ahí ya le puedo decir aquí que me devuelva el último elemento y así como con los strings, acuérdense, el último índice válido es la longitud -1 y por lo tanto esta expresión un poco densa me devuelve el último elemento. Como yo ordené, pues estoy seguro que eso es el mayor, ¿no? Y se ve totalmente inofensivo lo que estoy haciendo, ¿no? Nadie dudaría que esto es malo. Entonces, imagínense que tengo un arreglo que tiene números de diferentes lugares, entonces digamos 0 y tengo 3,25 y tengo 4 y tengo, no sé, 1 y así sucesivamente, ¿sí? Este es el arreglo y las posiciones son importantes porque digamos que me está diciendo como, ok, hice mediciones de algo y entonces la primera medición era 0,0 y la segunda medición era -3,25 y la tercera, ¿sí? El orden puede ser importante ahí y quiero hallar cuál fue la medición más alta, pues porque eso tiene mucho sentido. Llamo a mi función max y le digo que lo quiero imprimir. Y otro de los hermosos métodos que tiene Arrays es toString y en toString puedo decirle que me muestre lo que tiene un arreglo de una manera bonita. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría tener la expectativa totalmente justa de, claro, acá en data me va a devolver 4 y cuando yo imprima data, pues me va a devolver los valores de esta manera, ¿no? Eso podría ser una expectativa razonable, pero miren que no. ¿Qué pasa? Cuando yo paso un arreglo y yo hago cambios al arreglo, esos cambios existen por fuera de la función. Entonces, en este caso decimos que los arreglos son mutables, ¿sí? Si yo recibo un parámetro de tipo arreglo, todos los cambios que yo haga van a afectar a otro código que dependa del arreglo, que no sepan qué está pasando dentro del método que yo estoy implementando, ¿no? Entonces, esto en el 99% de los casos es muy mala idea, ¿sí? Entonces, cuando escriban una función que tome un arreglo, sean muy conscientes de que es probable que sea mala idea hacer modificaciones directamente sobre el arreglo, porque eso puede traer un montón de problemas y a eso es lo que me refiero con que los arreglos son mutables, ¿sí? Cualquier cosa que esté ahí es susceptible de que yo la modifique, por ejemplo, reordenando los arreglos y como les digo, la gente, o sea, el código puede no estar consciente de que esto va a modificar el arreglo y eso puede ser un problema. Entonces, ¿qué soluciones hay? Así como habíamos hecho acá, podría hacer una copia de ese arreglo y hacer las modificaciones sobre la copia
y de esa manera garantizo que el arreglo original no está siendo afectado. Esa es una manera en que lo podemos intentar hacer. Ahora, resulta que a veces realmente lo que yo quiero es modificar realmente el arreglo. Digamos que para eso está pensado mi función y en ese caso, sí, digamos que también se utiliza hacer una función que sea de tipo void y como les conté alguna vez, void es esas funciones que deberíamos escribir muy rara vez, pero alguna vez seguramente nos va a tocar escribirlos. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que yo recibo un arreglo que tiene unas ciertas mediciones y yo sé que esas mediciones pasado un cierto tiempo se van a duplicar y sí, es un proceso que me garantiza que pues esas mediciones se van a duplicar. Entonces, yo podría recibir mi arreglo y de nuevo, como sé que yo puedo mutar mi arreglo, entonces simplemente recorrer ese arreglo y en ese arreglo, o sea, en cada iteración de mi arreglo, decirle, ah, venga, en data en la posición uno multiplique ese valor por 2. ¿Sí? Y de hecho, como es de tipo double, debería ser 2.0, ¿no? Acuérdense que esto simplemente es una forma abreviada de decir que data en la posición i es igual a data en la posición i por 2.0, pero nadie escribe código así hoy en día, todo el mundo lo abrevia de esta manera, entonces está bien que se traten de acordar, ¿no? Entonces sí puedo hacer una función que modifique el arreglo y no necesito un return porque literalmente estoy tratando de modificar ese parámetro. Como de alguna manera, conceptualmente es como si yo retornara realmente el valor nuevo, pero no es un parámetro, sino no es un valor de retorno, sino es un parámetro. Por eso es que esto lo llaman output parameters. ¿Sí? Entonces, no es lo más bonito, no es lo que yo les recomiendo. Traten de evitar los output parameters, pero a veces es eso lo que realmente necesitan. Sí, ok, yo sé que tengo esta medición, voy a duplicarla, voy a modificarla y efectivamente, sí, hago una función precisamente para eso. Entonces, cómo se vería eso para usarlo? Pues simplemente tengo mi arreglo, llamo a la función, pero ya no capturo el valor de retorno. Eso está en arreglos. Sí, entonces ya no lo capturo, simplemente lo llamo, así como llamábamos sort y no tengo que atrapar el valor de retorno, sino que sort lo modifica, pues así hago con duplicar y pues ya sé que de ahí para allá sí, mi arreglo tiene los valores duplicados. Entonces, de nuevo, que sea la excepción, traten de que no se vuelva la regla. Hay gente que se vuelve súper fanática de escribir código así y es más difícil entender el código así que cuando yo sé que tengo un parámetro y tengo un valor de retorno. Entonces, como les digo, que sea la excepción. Pasa mucho que con arreglos, eh, pues este tipo de cosas suelen ser más o menos comunes en arreglos. Entonces, con arreglos es más o menos normal a veces de pronto escribir funciones void que utilicen los arreglos como output parameters, pero de nuevo, en arreglos, ¿sí? Para todo lo demás, traten de obviar que existe esto y piensen realmente que tienen que hacerlo de otra manera, ¿no? Pero como les digo, pues hay cosas en donde eso es lo que esperamos. Sort funciona así y está bien de alguna manera que funcione de esa manera. Listo. Entonces hemos hablado un montón de parámetros. ¿Qué es la otra cosa que haría falta?
La otra cosa que haría falta es tener funciones que retornen arreglos y de nuevo, nada tiene de raro. Eh, yo podría hacer eso y de hecho, eh, digamos que de nuevo, para evitar output parameters, yo podría decir como, no, ¿sabe qué? Eh, mm, Definitivamente quiero evitar eso. Voy a retornar mi arreglo y algo que puedo hacer es hacer la copia y simplemente eh, retornar la modificación sobre la copia, ¿no? Y de esa manera me evito todo eso. Eh, for var igual a cero y menor que data.length y de nuevo data en la posición y multiplicado por 2 ya casi retorno. Y cometí un error. Obviamente el que quiero modificar es copia, no al arreglo original, ¿sí? También podría crear un nuevo arreglo dentro del método y retornarlo. En el material hay un ejemplo sobre la función cuadrática, pero para no desbordarme de tiempo, se los dejo para que lo revisen en el material. Pero sí, de nuevo, desde ese punto de vista, un arreglo es un tipo de dato más. Realmente no hay nada raro ni misterioso ni equivoco, pues como prohibido que uno pueda hacer con otros tipos de datos y no pueda hacer con arreglos. Bueno, ahora, una de esas fuentes, eh, uy, Oliver, esa respuesta te la contesto cuando hablemos de null, porque es complicado. Es complicado sobre todo porque es que en Internet hay un montón de información que es confusa. El concepto es claro, pero si han leído cosas en Internet sobre si algo funciona por referencia o por valor, eso puede resultar súper, súper confuso. Entonces, esa es una conversación para después. Lo que necesitan saber realmente es si ustedes pasan un arreglo por valor, si modifican ese parámetro, entonces esas modificaciones existen por fuera del llamado a la función. Por ahora es todo lo que necesitan entender. Pero bueno, les estaba contando, hay una cosa que sí es súper mega importante de que tengan en cuenta y es, ok, si yo defino un arreglo y no le doy valor todavía a los elementos, ¿qué pasa exactamente? ¿Sí? Sí, entonces acuérdense, yo puedo crear el arreglo con una lista de valores. En este caso es obvio qué valor tiene cada posición, pero también puedo decir, listo, voy a crear sí, un arreglo de posición 3 todavía sin un valor. Entonces, miremos eso un poco. Entonces, ¿cuál es el arreglo eh, como más sencillo que podríamos hacer ahorita que nos interesara? Eh, ya. Un entero, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo inicializo un arreglo de enteros y todavía no les doy un valor, él me regala ceros en esas posiciones, ¿sí? No importa que sea uno solo, y yo le digo 5 pues me regala 5 ceros, ¿sí? Entonces, el valor por defecto de los enteros en un arreglo es cero. Y eso podríamos decir que tal vez tiene sentido, ¿no? ¿Qué pasa con doubles? De nuevo, eh, un double o 5 doubles o lo que sea, de nuevo me regala, sí, como que él pone el valor cero por mí, entonces los arreglos nunca están del todo vacíos, simplemente tienen como su valor por defecto. Entonces, en el caso de double es cero. Si les digo que hagamos uno de Boolean, me imagino que tal vez se pueden imaginar que el valor es false porque false es como el valor cero de los booleans y de hecho, aunque no lo crean, técnicamente se llama así. False es el valor cero de los booleans. Entonces, cuando creamos un arreglo de booleans
y no damos los valores, él arranca todos con cero. Ahora, cosas medio tramposas. Si yo les digo que hagamos un arreglo de chars, seguramente me van a decir, pues obviamente es el carácter cero, porque ese sería como el valor cero de los caracteres y es más complicado de lo que ustedes se imaginan. Entonces resulta que no es el carácter que se ve como cero, sino literalmente es el carácter con el código cero. Y si alguna vez vieron algo sobre sistemas operativos, los sistemas operativos crearon como 32 caracteres que son caracteres de control. Entonces son caracteres que no sirven para nada para los seres humanos, sino que existen únicamente para los computadores. Entonces, sí, efectivamente esto me dice, creé el carácter con el código cero, pero no podría hacer nada con ese carácter porque ni siquiera se puede imprimir. Sí, como les digo, es un código de control. Entonces, bueno, en el caso de los chars, seguramente hay muy poco que yo pueda hacer con estos valores por defecto. Y lo último interesante que nos queda es strings. Y de nuevo uno podría decir, pues el valor cero de un string debería ser ¿qué? Debería ser un string vacío, ¿verdad? Y no. El valor por defecto de strings es una cosa que se llama null, que me han escuchado hablar aquí, por allá pasivamente. Y es algo de lo que no voy a hablar ahorita en el bootcamp, en la parte de fundamentos de programación básica. Lo vamos a tocar más adelante porque tiene mucho que ver con el concepto de objeto y ese tema es para después. Entonces, por ahora solamente es muy importante que sepan que un string, o sea, cuando inicializan un arreglo de strings sin una lista de valores, eso no arranca como como un string vacío, ¿sí? Que uno podría pensar que es obvio que debería ser un string vacío, pero no, no arranca en un string vacío. Ahora, como les digo, hay algunos de estos valores con los que uno puede jugar y hacer cosas como, bueno, yo no tengo que dar toda la lista, simplemente creo el arreglo y ya sé que arranca en un valor. Entonces, bueno, sí, ahí tienen que tener eso como muy, muy, muy presente. Ahora, alguien podría preguntarse, oiga, esto de los arreglos se ve como pues, como chévere y de nuevo empaqueta las cosas, de alguna manera genera como una relación de los elementos con sus posiciones, pero ¿qué pasa si estoy tratando de representar cosas que lógicamente tienen como dos dimensiones de alguna manera, que no tienen como una sola posición lineal, sino tienen como otra posición? Entonces resulta que los lenguajes de programadores también pensaron en eso y efectivamente existen arreglos multidimensionales. De todos los arreglos multidimensionales, tal vez el más usado son los arreglos de dos dimensiones. Nada evita que ustedes hagan arreglos de 17 dimensiones, solo que nadie ha encontrado como un uso práctico a algo de ese estilo. Hay gente que ha hecho cosas prácticas con arreglos de tres dimensiones, pero nada que yo haga en mi vida laboral. Yo en mi vida laboral jamás he hecho un arreglo de tres dimensiones, entonces me voy a quedar con los de dos dimensiones. Entonces, ¿cómo funcionan los arreglos de dos dimensiones? Pues en vez de poner una llave, pongo dos llaves, ¿sí? Entonces, eso también lo llaman matrices y digamos que quiero hacer una función que me regrese, eh, me regrese una matriz donde yo pueda ir colocando elementos siempre crecientes y las matrices pueden ser de diferentes tamaños, pero vamos a empezar a hacer matrices cuadradas que tal vez son como las más fáciles de visualizar inicialmente, ¿no? Entonces, imagínense, quiero crear eso como una matriz que piénsenlo, es básicamente una cuadrícula y quiero hacer una cuadrícula.
que sea cuadrada, entonces el tamaño de las filas es igual al tamaño de las columnas. Y de nuevo, cuando vean esto, eso es una matriz de dos dimensiones que guarda números enteros. Para crearla no tiene ningún misterio, entre comillas. Ah, da, new int. Y ¿sí? Podríamos darle el tamaño. Entonces 3 2. Entonces eso me crea una matriz rectangular. 3 3 si quiero una matriz cuadrada. En este caso, lo que quiero es que el parámetro me defina el tamaño. Y entonces ahí estoy creando una matriz cuadrada del tamaño que me dieron como parámetro. Y de nuevo, ¿no? Podría yo devolverla y ahí ya el compilador está feliz porque estoy devolviendo una, ¿no? Entonces, ahí tienen uno de los casos en que puedo crear el arreglo dentro del método, en este caso un arreglo multidimensional, y retornarlo y de nuevo, eso no tiene ningún misterio, eso es perfectamente posible, válido y tiene sentido. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que les decía, pues quiero recorrer la matriz posición por posición y en cada posición quiero agregar un número creciente empezando en uno, digamos. Y cómo se recorren las matrices, se recorren con ciclos anidados. Entonces, obviamente, un ciclo que me ayude a recorrer como la primera dimensión de la matriz, digamos y esa primera dimensión de alguna manera lo que me determina es la cantidad de filas que tiene la matriz y otro ciclo para poder recorrer ya las columnas dentro de la fila que estoy haciendo, ¿no? Aquí como la matriz es cuadrada, yo podría hacer algo de este estilo. Oigan, esto porque es matriz. Esto es I. Eh, sí, entonces, si sé que la matriz es cuadrada, podría hacer cosas de este estilo, pues porque obviamente sé que la longitud de cada fila es siempre igual. Técnicamente, la forma más correcta de hacerlo sería decir, sí, revise dentro de la fila en la posición I, pues cuál es la longitud. Entonces, pues esta sería como la forma como más expresiva de recorrer y de hecho este recorrido me sirve para matrices cuadradas o para matrices rectangulares. Entonces tal vez está bien que se acostumbren como a esa sintaxis. Y aquí obviamente pues puedo hacer cualquier cosa que yo haga con un arreglo, solo que me tengo que acordar de darle pues las dos dimensiones, ¿no? Tanto cuál es el índice de la fila y cuál es el índice de la columna. Si se acuerdan el ejercicio de coordenadas, básicamente esto es lo que uno hace acá, ¿sí? Hacer ciclos anidados que me generen todas las combinaciones posibles entre los índices determinados por estas condiciones y los índices determinados por estas condiciones y de esa manera puedo recorrer las matrices. Ahora, de nuevo, este recorrido, que digamos es como el que uno más escribe usualmente, como digo, recorre la matriz de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Si necesitan otro recorrido, es perfectamente válido, es posible. Entonces, de nuevo, sí, este tal vez es como el más común, pero no significa que tenga nada de especial. Y después de guardar n, pues aumentamos n para que después vaya cambiando un poquito, ¿no? Listo, podemos decir, ok, Carlos nos enseñó que efectivamente imprimir un arreglo es súper fácil. Eh, entonces, llamemos a mi arreglos utils punto matriz de números y digámosle que sea de tamaño 3. Entonces debería guardar los números de 1 a 9 y como Carlos dijo que tu string es chévere, pues intentemos tu string y
pues no funciona tan bien eh, con los arreglos multidimensionales. Entonces, para arreglos de una dimensión funciona súper bien. Cuando tengan arreglos dimensionales, entonces hay un pasito extra que tienen que dar y es hacer el recorrido un poco eh, para cada fila y ya ahí sí, cada fila es la que pueden imprimir. Matriz en la posición I. Ah, bueno, otra cosa que tienen que tener en cuenta, ¿no? Acuérdense que println les agrega un salto de línea. Por lo tanto, si ponen ese salto de línea ahí, pues todo les va a quedar no como una matriz, sino em, pues van a quedar cada número en su propia línea. Y acá podemos agregar un espacio como para que no quede todo pegado. Si necesitáramos un formato un poco más sofisticado, pues lo podemos hacer, pero lo importante aquí es básicamente que podamos ver nuestra matriz y efectivamente entonces vemos, ¿sí? Como la primera, la primera hilera es que de hecho, claro, qué pena, como no estoy imprimiendo número a número, acá sí podría imprimir println. El problema es cuando trato de recorrer número a número, ahí sí. Pero bueno, aquí sí, ahí ya pueden ver nuestra matriz medio bonita, ¿no? Entonces tengan en cuenta un poco eso, ¿no? La matriz es una abstracción, no hace magia, ¿sí? No es que yo pueda decirle, imprimo una matriz y obviamente se va a imprimir en líneas separadas, todo bonito. Es un poco una abstracción, pero es una abstracción que sirve para hacer muchas cosas de información que en el mundo real lógicamente tiene esta multidimensionalidad. Entonces, ese es un poco la historia con las matrices. Y como les digo, nada los detiene de hacer muchas más dimensiones, pero en el mundo real no es que eso se utilice muchísimo. Y como les digo, aquí estamos haciendo matrices cuadradas. Nada implica que ustedes tengan que hacerla cuadrada, podrían hacerla de diferentes tamaños. Da la casualidad que también, pues, se presta mucho usualmente para que las matrices que uno haga sean cuadradas. Por ejemplo, una sopa de letras no sería una matriz perfectamente cuadrada, pero pues cuando hablemos de sopas de letras, una vez más, seguramente tendremos como la oportunidad de ver arreglos multidimensionales de diferentes cantidades de filas y de columnas. Bueno, en este punto, supongo que ustedes, como yo, dirían, qué pereza recorrer un arreglo, ¿no? Todo este tiempo hay que acordarse de bar i igual a cero y es cero o arranca en uno y es menor que la longitud o es menor o igual, ¿sí? Es una jartera. Y efectivamente Java escuchó nuestras plegarias y en algún momento dijo, sí, tienen razón, podemos hacer una sintaxis que sea más concisa para recorrer arreglos. Entonces, devolvámonos un poco a mi función promedio y miren que para lo que yo necesito, no necesito saber que el primer índice es cero y no necesito saber si es menor o menor o igual que la longitud. Todo eso es eh, perfectamente detalles que no me interesan. A mí lo que me interesa es decirle, ok, quiero para cada uno de los elementos en data sumárselo a suma y eso es todo lo que quiero hacer, ¿sí? Entonces, ojo con el movimiento que voy a hacer. Si quieren, primero comentemos esto para que tengan como un antes y un después fácil de ver. Bueno, listo. Entonces, voy a quitar todo esto horrible y feo y simplemente voy a decir, ok, cada iteración quiero que cree una variable que se llame n, podría llamarse cualquier cosa, como les conté, n es un nombre apropiado para números porque todo el mundo usa n en matemáticas para hablar de un número cualquiera. Entonces,
quiero crear una variable n y esa n tiene que venir de el arreglo data y de todo el arreglo data, ¿sí? Entonces, estos dos puntos los pueden como leer como si fuera en, ¿sí? Entonces, para cada n en data, entonces, esto es lo que quiero hacer. Y como les digo, n es una variable que él inicializa con el elemento de la iteración pues, que estoy haciendo en ese momento. Es totalmente equivalente a que yo escriba este código que tenía antes y lo reemplazara acá por var n igual a data en la posición y suma más igual a i, ¿sí? No hay magia. Es simplemente eso, como darle un nombre a la iteración actual, al elemento de la iteración actual, y ahí para allá que yo no me tenga que acordar de índices, ni de límites, ni de nada, ¿no? Simplemente eh, una forma como muy clara y concisa de decir, recorra el arreglo, ¿sí? Pierdo el sentido de posición, ¿sí? No, no puedo saber si este n está en posición par o impar o si está en un extremo, pero hay muchos casos en donde esto es precisamente lo que yo necesito. Necesito decirle, recorra el arreglo, no me importa eso por debajo como se vea, ¿sí? Entonces, muy recomendado. Siempre que hagan un arreglo, siempre que hagan un recorrido de un arreglo, traten de utilizar esta sintaxis. Esta sintaxis se llama for mejorado, enhanced for. Entonces, siempre traten de usar enhanced for si pueden y si no pueden, entonces eh, ahí sí reviertan a índices. Ya les muestro una de las razones por las cuales tendrían que usarse. Y sí, Walter, definitivamente se ve más limpia. Y sí, esto es algo que se usa mucho en el ámbito laboral. Entonces, claramente está bien que em, ustedes se acostumbren a eso. Oliver tenía una pregunta interesante sobre las matrices y por qué estas variables en vez de I y J no las llamamos fila y columna. Y tiene razón, Oliver, de que es un poco más expresivo, pero de nuevo, la industria de pleno se acostumbró a que todo lo que tenga que ver con índices, y miren que en este sentido es muy puntualmente un índice, ¿no? Porque yo una fila la empezaría a contar desde uno. Entonces yo diría la fila uno, la fila 2, no sé qué, pero acá no puedo hacer eso porque son índices y arranco en ceros. Entonces, es un poco como depende del contexto. Ahorita, Oliver, te va a mostrar un lugar en donde yo diría, claro, ya no usen i porque no tiene sentido, pero en este caso sí sería como difícil no usar i y j. Si están usando versiones modernas de Java, sí, entonces no, lo que les digo, esto ya hace mucho tiempo ni siquiera es Java moderno. Java creo que lleva uf, desde hace mucho tiempo. Yo creo que desde la versión 6 podría ser, o desde la versión 5 inclusive. Entonces sí, esto definitivamente es la recomendación. De nuevo, siempre traten de usar esta forma de iterar, a menos que haya una manera, que haya una razón por la cual necesitan el índice. De nuevo, ya vamos a profundizar sobre eso. José pregunta que si existe alguna referencia de cuándo usar for mejorado, depende del gusto del desarrollador. Entonces, eso que te estoy diciendo. La recomendación es siempre utilicen el for mejorado, a menos que necesiten el índice y ya les digo en dónde más podría pasar. Pero les quiero mostrar algo muy chévere y es que no solamente funciona en arreglos de una dimensión. Entonces, supongamos que yo tengo una función y recibo una matriz y esa matriz tiene diferentes elementos y algunos de esos elementos son unos y en mi caso
el uno es un elemento importante, entonces necesito recorrer la matriz y contar cuántos unos tiene. Entonces, efectivamente, eh, nada de lo que estoy haciendo requiere conocer la posición del uno, solo necesito saber que hay un uno o no hay un uno. Entonces puedo decirle a él, listo, para cada fila en la matriz, y ahí sí, Oliver, estoy totalmente de acuerdo contigo, jamás pondría ahí, y cuando recorro las filas, pues ¿qué encuentro? Encuentro números, entonces para cada n en la fila, y ahí sí, si n es igual a uno, entonces aumento el conteo, ¿sí? Entonces, nada tiene que ver con que sean arreglos. Cualquier cosa que yo pueda iterar, y en este caso los arreglos de todos tipos son iterables, ahí se pueden hacer, ¿sí? Entonces, pues bueno, ese es la manera recomendada en que ustedes iteren matrices y arreglos. Efectivamente se ve mucho más limpio si ustedes me preguntan. Cuesta un poquito al principio hacer como el clic, pero después de que uno se acostumbra ya no hay vuelta atrás. Ahora de nuevo, entonces uno podría decir como no, pues claro, jamás voy a volver a usar índices. ¿Qué pasa con nuestra función de es creciente? Esto necesita el índice porque yo necesito preguntar por el elemento de la izquierda. No puedo preguntar por el elemento de la izquierda a menos que mantenga el sentido de la posición del elemento, ¿no? Entonces, de nuevo, en el caso esporádico en que el índice sea importante, nada, tráguense el sapo y escriban esta cosa súper manual. Obviamente puede ser que haya alternativas para que no tengan que hacer esto, a pesar de que necesiten del sentido de la posición, pero, por ejemplo, esto tampoco se puede hacer sin índices, ¿sí? Esa es la única cosa, la única, entre comillas, limitante de esto. Cuando yo obtengo la variable fila, si yo modifico fila, la matriz no se modifica, ¿sí? Entonces, la única manera en que yo modifico lo que estoy iterando es hacerlo con los índices. Pero como les digo, eso no es tan común, entonces, pues está bien. Pero entonces sí, eso, siempre arranquen con un for mejorado, y solo cuando se estrellen con algo que no puedan hacer con el for mejorado, entonces reviertan a índices. Y eso es todo lo que tienen que saber de arreglos y matrices de forma básica. Hay cosas aledañas que no son estrictamente necesarias y son medio crípticas, entonces, pero realmente eso es todo lo que necesitan saber. Y como les contaba, este es el último gran concepto que necesitan para hacer casi que cualquier programa que se puedan imaginar. Ahora, como les digo, ¿no? Si ustedes quieren leer archivos, pues obviamente nosotros no hemos visto cómo leer archivos, pero literalmente simplemente ir a buscar cuál es la librería que lo hace, cuál es la librería estándar que lo hace, cuál es la librería externa que lo hace, leer la documentación, obviamente aprender a usar los tipos de datos que requiera puntualmente esa documentación, de la misma manera que para hacer el número de la vida les tocó ir a leer la documentación de local date y decir, venga, ¿esto qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué métodos tiene? ¿Cómo funcionan? Es la misma idea, pero una vez que encuentren la librería que les haga falta, o realmente si no necesitan nada sofisticado, simplemente los conceptos, y ya pueden hacer eh, muchos programas que les hagan la vida más sencilla, ¿no? Como les conté, la idea de este bootcamp desde el principio era sobre todo enseñarles a programar, porque yo creo que cualquier actividad que ustedes hagan en su vida se ve beneficiada por conocer de programación y poder automatizar ciertos procesos. Entonces, como les digo, con esto ya siento que pueden tratar de hacerse la vida más fácil. Ahora, si ustedes dicen como, oiga, no, quiero hacer algo raro
no sé, quiero producir sonido y obviamente no tengo ni idea cómo producir sonido, pues pueden acercarse a la comunidad y preguntarles como, oigan, quiero hacer esto, ¿qué librería me recomiendan? Pero como les digo, después de que ustedes encuentren eso, realmente ya tienen un montón de posibilidades de hacer un montón de cosas, obviamente con la idea de que les toca ir a leer sobre esa librería que están tratando de usar, pero se parece a lo que ustedes hicieron para el ejercicio del número de la vida. Entonces, pues súper chévere, los felicito de verdad por llegar hasta acá. Esto es básicamente lo que creo que uno aprende en el primer semestre de la universidad. Entonces, en 8 semanas hicieron lo que la gente hace en un semestre. Listo, entonces hablemos un poco de los ejercicios para que pues por si acaso hay algo de esto que les parezca raro. Entonces, sí, una función que tome un arreglo de strings y me devuelva cuál es la posición de el string más largo que hay. Y obviamente como regreso el índice, pues no debería modificar el arreglo porque si no, el índice después ya no significa lo mismo que pues dentro de la función que por fuera, ¿no? Entonces, bueno, eso básicamente, una función contiene que revisa un arreglo de strings y me dice si el elemento que pues, que tengo acá está o no está. Entonces, como les conté, existe en Arrays una funcionalidad para eso. Estoy tratando de acordarme si se llama IndexOf o se llama otra cosa. No, se llama Binary Search, ya me acordé. Obviamente se llama Binary Search. Esa funcionalidad espera que ustedes pasen un arreglo ordenado. Si ustedes no pueden ordenar el arreglo y no quieren hacer una copia, entonces van a terminar haciendo una función de este estilo. Entonces está bien que la hagan un poco. Em, y obviamente podemos generalizar de alguna manera estas funciones que tratan de buscar elementos y una de las formas de hacerlo sería, en vez de revisar verdadero o falso, pues revisar como el índice donde se encuentra y si no lo encuentra un -1 de la manera de index of, ¿no? Y de nuevo, Arrays ya tiene algo de este estilo, pero siempre asume que el arreglo está ordenado, entonces si no pueden ordenar, tendrían que terminar en estas cosas. Es increíble la cantidad de veces que uno termina escribiendo cosas de este estilo en arreglos porque es ligeramente distinto a lo que está en el estándar de alguna manera. Listo, una función que se llame operar y este es uno de los casos en que recibimos un arreglo y queremos regresar un nuevo arreglo y está en la definición, pues la operación que espero que hagan sobre cada elemento. Entonces ahí se dan cuenta que recibir parámetros y devolver valores de retorno de arreglos, pues no tiene nada increíblemente complicado, ¿no? Una función que retorne verdaderos si todos los elementos de un arreglo de int son únicos y falsos si hay al menos un elemento repetido. Esta es una de esas funciones que tal vez uno al principio dice, ve, eso no puede ser tan difícil y después uno dice, uy, mentiras, tal vez no es tan fácil como pensé. Sí, la primera vez que yo vi esto dije como es trivial y después dije como no, claro, tengo que tener un poco más de cuidado en cómo lo estoy haciendo. Vengan, que hay una cosa que me entró la duda. Ay, vengan, una cosa también que es importante decirles. El material dice información falsa sobre copiar una matriz. Hubo una época lejana, remota, 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 en que si yo trataba de usar copy of para una matriz, no hacía lo que esperaría yo, que era copiar toda la matriz.
en algún momento corrigieron eso y yo no me enteré y hace unos meses haciendo el video en YouTube de esto, fue que me di cuenta que esto sí estaba funcionando ahora sin tener que hacer esto. Entonces, eh, esto es una de esas cosas de, en el momento en que lo escribí podía ser cierto, pero ya no es cierto, que es la razón por la cual les digo que también esa historia que hay en Internet está todo lo que hay que saber de programación, tiene problemas porque hay mucha información que tal vez ya quedó desactualizada y no hay una manera fácil de saber que está desactualizada. Una de las razones por las cuales el material tiene fecha es para que ustedes siempre sepan, sí, como, ok, para esta fecha esto era una buena idea. Si en 20 años algo cambia, pues ustedes ven la fecha y dicen, claro, ya entendí que no es que esto sea falso, sino es que en esa época esto podía ser cierto y ya no. Pero sí, esto, porfa, no me crean. Estaba buscando una cosa si la mencionaba o no, pero bueno, realmente para esto de únicos, todas las herramientas que tienen ahorita son suficientes para que lo implementen. Hay una cosita ahí que es uno de esos temas que nunca encuentro como un buen ejemplo, entonces no lo menciono inicialmente, pero como les digo, pues se puede hacer perfectamente con lo que ya saben. Listo, escribe una función segundo mayor que reciba un arreglo de más de un número entero y devuelva el segundo elemento mayor. Em, y este también es de de esas funciones que alguna vez en la vida me tocó escribir algo así y uno dice como es obvio cómo se implementa y tiene ahí su tumbado. Ejercicio 7 escribe una función moda que dado un arreglo de números enteros retorne el elemento que más se repite. Si ustedes pueden hacer eh, el de únicos, este de moda se parece muchísimo, entonces espero que no sea mayor problema. Más matrices, porque obviamente las matrices son hermosas. Entonces, bueno, esto es básicamente hacer un histograma que coja un arreglo y me lo devuelva como una serie de asteriscos. Y me quiero detener en esta parte por algo que les había comentado en el material, pero algunos lo pasaron por alto. Entonces, yo sé que en Windows, y es solamente Windows porque obviamente Windows tiene que ser el del problema, las pruebas unitarias así fallan, pero no está bien que cambien la implementación para que la prueba pase. Lo que es correcto es mantengan la implementación y modifiquen la prueba para que funcione en Windows. Entonces, no me acuerdo ahorita, o sea, en el mismo lugar en donde estábamos hablando de pruebas unitarias, está la nota. Es simplemente ponerle aquí un punto replace y ponen el system.line que lo reemplace por /n/r o /r/n, como sea, pero porfa no modifiquen la implementación, ¿sí? Como les digo, tiene más sentido cambiar la prueba que cambiar la implementación. Siempre escriban los datos de línea con system.line separator que hace que la funcionalidad sea consistente en todos los computadores en donde la estén ejecutando. La prueba sí tiene sentido ajustarla un poco para el sistema operativo, pues porque es la prueba, ¿sí? No es la funcionalidad que se va a ejecutar. Entonces, eso, listo. Este es uno de esos ejercicios que cada vez que alguien lo lee me dice, es un trabalenguas y sí, es un poco trabalenguas, eso es lo que en esos momentos es donde les recomiendo, saquen un papel, saquen un lápiz, traten de rayar y digan, venga, listo, para esto está volviendo esto, pero para esto está esto, pero es por esto, no sé qué. Entonces, no lo voy a leer ahorita porque es un poco trabalengudo, pero acuérdense, porfa, de escriban cosas en papel y lápiz, que eso les ayuda un montón. Y esto básicamente es una función para volver una matriz con
con la diagonal principal en unos. Eso tiene mucho que ver con álgebra lineal. No importa si no les interesa el álgebra lineal, realmente es simplemente una excusa para hacer una matriz y recorrerla de una manera interesante. Cosas que son muy útiles para cuando estén en su vida laboral. JUnit trae un assert array equals. Entonces, de nuevo, no hay que hacer nada raro ni sofisticado. Ustedes simplemente pasan el valor esperado y después el llamado a la función y ya con eso él hace la prueba unitaria. Entonces, también me daba una excusa para hablarles de assert array equals. Y esto es un poco como la matriz, pero no con la diagonal principal, sino con la diagonal contraria a la diagonal principal. Y de nuevo, me da excusa para que traten de hacer diferentes recorridos sobre las matrices y se den cuenta que ahí hay cosas como medio divertidas de hacer. Y por si les faltaban ejercicios de tacita, entonces hay dos ejercicios de tacita. De nuevo, los pueden explorar ustedes con su tiempo, si les alcanza el tiempo. Eh, muy, muy, muy importante, de nuevo, traten de aprovechar toda la semana para que no se vean a gatas después con los ejercicios. Sí, creo que ustedes se acuerdan, la carta de compromiso decía que ustedes iban a dedicar 10 horas por fuera de las sesiones y yo sé que es un montón de tiempo. Obviamente, no quiero minimizar el hecho de que, como yo les contaba, programar no es difícil si ustedes me preguntan. Lo difícil es encontrar el tiempo para estudiar, pero conceptualmente la programación es algo que si uno le dedica el tiempo y la paciencia para hacer los ejercicios, en nuestra experiencia no ha habido nadie que de verdad me diga a mí, renuncio, esto no es para mí. Usualmente la gente que renuncia dice, esto no es para mí. Cuando uno les pregunta como, bueno, ¿y cuánto tiempo estás dedicando al material? Me dicen como, no, pues es que realmente no le puedo dedicar mucho. Entonces, claro, pues que magia no va a ser el material, no, no van a aprender por ósmosis, pero si tienen el tiempo para practicar, como les digo, no conozco a una sola persona que no haya sido exitosa en el bootcamp desde que haya podido dedicar más o menos el tiempo que le sugerimos. Entonces, todo esto iba a mañana, no hay sesión, pero es un día de estudio. Necesitan estudiar mañana porque o si no, los conceptos no se van a consolidar. Y el jueves tampoco hay sesión, pero también es un día de empezar a tratar de hacer los ejercicios. Y claramente, si tienen un problema con un ejercicio, si ponen una pregunta el jueves, pues de aquí al domingo es muy seguro que se los van a contestar. Si esperan al domingo para hacer los ejercicios y ponen una pregunta, es más difícil. ¿Sí? Entonces, traten de espaciar un poco de verdad el conocimiento. Y como les conté, tampoco significa como todos los días tengo que estudiar. Eso ya es una cosa que cada uno puede revisar de alguna manera, pero, em, pero pues eso, el viernes está bien que no piensen en nada, tal vez el sábado está bien que hagan poco o no hagan nada, pero traten de que sume 10 horas en total. Como les digo, ese es un poco ese es un poco la recomendación que yo les daría y es la receta que nos ha dado éxito con todo el mundo. Ahora, de nuevo, si quieren trabajar, o sea, claramente dedicar al menos 15 minutos cada día es muy útil para el cerebro, ¿no? Como les contaba alguna vez, la gente que ha estudiado el cerebro se ha dado cuenta que si yo estudio todos los días, así sea 15 minutos, eso hace un montón de maravillas para el cerebro, porque ayuda a que los temas se mantengan como frescos en el cerebro y el cerebro hace un montón de tareas de organización de conocimiento. Entonces, claro, mientras que nosotros le hagamos entender al cerebro que esto que estamos haciendo es importante y darle 15 minutos cada día es una manera de hacer eso, eh, pues obviamente ayuda un montón. Pero como les digo, también entiendo que pues no es fácil dedicarle todos los días. Entonces, por eso les decía, pues el viernes claramente me parece que está bien decir como
bueno, listo, hoy no. El fin de semana traten, a mí me servía muchísimo, cada uno tendrá sus estrategias, a mí me servía muchísimo madrugar un poquito antes que lo que normalmente madrugaba mi familia y con eso yo tenía tiempo de estudiar sin entorpecer mi vida familiar, pero de nuevo, pues busquen una estrategia que a ustedes les sirve, pero de verdad, de verdad, de verdad se los reconfirmo, no conozco a nadie que haya dedicado el tiempo que me haya dicho no pude con la programación. Es solo cuestión de tiempo, ¿sí? Y de nuevo, 10 horas el domingo no es lo mismo que si hacen 2 horas por 5 días, ¿no? Entonces, no sí, traten de espaciar la manera en que están aprendiendo ese espacio que le dan a revisar los conceptos, les ayuda un montón a que el cerebro haga su magia. Entonces, bueno, ese es un poco como mi recomendación. Y como les digo, si dominan ciclos, que además, como se dan cuenta, ¿no? Para hacer ciclos necesitan, qué pena, para dominar arreglos necesitan dominar ciclos porque no pueden recorrer los arreglos sin dominar los ciclos. Necesitan if para poder saber cómo hacer preguntas en los ciclos y para eso necesitan operadores, se necesitan todos. Ahí es donde yo les decía que el conocimiento es acumulativo. Entonces, claro, si yo dejo de hacer ejercicios de ciclos y digo, ay, bueno, no importa, eso después lo hago y llego a matrices o arreglos, mejor dicho, eh, ¿qué voy a entender de arreglos si todavía el concepto de ciclos no lo tengo claro? Entonces, sí, ahí es donde esta cosa de hacer ejercicios cada semana era importante. Y como les conté, no es hacer los ejercicios lo que es más importante, es que traten de hacer todos los ejercicios, así no encuentren la respuesta correcta o la respuesta óptima de alguna manera. Lo importante es que se enfrenten a los ejercicios, que traten de hacer los ejercicios. Si no son capaces de llegar hasta el final, no es grave. Lean la forma en que nosotros los hubiéramos resuelto y eso también les enseña un montón de cosas. Si tienen tiempo después de ver cómo nos hiciéramos nosotros, de volver a tratar de hacerlos, es súper bien, pero al menos, sí, la ganancia también está en enfrentarse y pegarse contra la pared y decir, fue pucha, de verdad logré hacer esto, pero no encuentro cómo hacer esto, y después leer el código a alguien más y decir, claro, la idea que me hacía falta era esto que está acá, listo, me lo llevo y la próxima vez seguramente que tenga que hacer algo parecido, pues ya tengo como esta pista. Entonces, ese es un poco como mis recomendaciones y como les digo, felicitaciones a ustedes, realmente todos los aplausos son para ustedes. Sé que esto es un compromiso complicado, es, sí, es el tiempo libre, es un tema denso, entonces, de verdad, muchas, muchas gracias a ustedes por compartir este espacio con nosotros y nada, eso, mañana porfa aprovechen el día un poco, nos vemos el miércoles en la sesión práctica y como les contaba en algún momento, esta es la última semana que vamos a tener sesiones prácticas. Sucede un poco que los demás temas son como ejercicios más largos, eh, sí, como más largos, sí, son más difíciles como de aprovechar en sesiones de 20 minutos, entonces ya no van a haber sesiones prácticas. Lo que esperamos es que ustedes obviamente hagan estudio de la mejor manera que les parezca y sepan que siempre tienen Discord para cualquier cosa, pero los esperamos el miércoles para nuestra última sesión. Y de nuevo, muchas gracias por todo sus palabras de agradecimiento. De verdad que todo lo que hacemos vale mucho la pena cuando vemos como la reacción que generan ustedes. Entonces, bueno, de verdad, muchas, muchas gracias. Que tengan feliz noche y estamos en contacto. Nos vemos el miércoles. Hasta el viernes. Hasta el miércoles. Hasta luego.